En esta hora, hermanos, hermanas, amigos, a cada uno de ustedes que tienen en este momento la oportunidad de escucharnos, de vernos, les saludamos en el nombre de Jesús. Agradeciendo, por supuesto, su sintonía, agradecemos su gentileza por brindarnos parte de su tiempo y poder en este espacio que tenemos meditar en la Biblia, estudiar la palabra de Dios y juntos pues aprender o recordar algunas cosas importantes en relación a la vida cristiana, en relación a nuestra relación con el Señor. Así que les agradecemos su sintonía. Recuerde que este es su programa Escudriña las Escrituras, presentado por la Iglesia Centroamericana. Agradecemos a Dios sobre todo y agradecemos también a los propietarios de este medio de comunicación, como es WC, Canal 15 de televisión, porque a través de este medio podemos llegar hasta ahí, en su hogar, donde usted nos sintoniza, y podemos de esta manera tener ese contacto para, como ya dijimos, estudiar la palabra del Señor. ¿Cómo mantener su cordura cuando el mundo se viene abajo? Es el tema de la reflexión que hemos preparado para compartir con cada uno de ustedes. ¿Cómo mantener la cordura o cómo mantener su cordura cuando el mundo se viene abajo? Seguimos viviendo momentos muy duros, muy difíciles, donde pareciera que ya las cosas no tienen solución, donde pareciera que el esfuerzo humano ya no es capaz de solventar los problemas que de toda clase se dan en los diferentes aspectos de nuestra sociedad. Así que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los que tenemos una relación personal con Jesucristo, nosotros no somos ciudadanos de la tierra. En cierta forma, bueno, tenemos dos ciudadanías. Una es la de que pertenecemos a este país donde Dios nos dio el privilegio de nacer y de estar con vida. Somos ciudadanos guatemaltecos. Pero en cierta forma nosotros no somos ciudadanos de la tierra, ¿verdad? Porque Pablo dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que somos ciudadanos del cielo, pero que, bueno, estamos de paso por la tierra. Así que dice la palabra del Señor entonces en el texto que ya les mencionaba en Filipenses 2:21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos, Así que de allá va a venir, del cielo va a venir nuestro Redentor, del cielo va a venir Jesucristo, quien viene a solucionar todos los problemas de este mundo. De allá va a venir. Nuestra esperanza viene del cielo, de donde también esperamos, dice la palabra en Filipenses 2:21. Así que somos ciudadanos del cielo y entonces ciudadanos del cielo de paso por esta tierra, porque el apóstol Pedro dice que somos peregrinos y extranjeros. Así que podemos estar en este mundo o vivir una larga vida en este mundo, pero llegará el momento en que este mundo lo vamos a dejar, como dice aquel hermoso himno. Dice, el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. Así que en la palabra del Señor
encontramos que muchos en el pasado y muchos en nuestra era, pues han vivido con esa grande esperanza, ¿verdad? Basado en la palabra del Señor. Por ejemplo, cuando recordamos a aquellos personajes que se mencionan en Hebreos 11. Para ser más exactos, en el capítulo 11 de Hebreos, versos 13 al 16, dice así: conforme a la fe murieron todos esos que se mencionan ahí, y muchos que sin duda no se mencionaron. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Así se consideró Abraham, así se consideró Isaac, Jacob, David, Sansón y todos esos del pasado. Y dice, porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Ellos anhelaban una patria mejor, una mejor, esto es celestial. Notemos, ellos se consideraron peregrinos extranjeros. Habían entendido con toda claridad que en este mundo eran ciudadanos del cielo. Quizás no tenían toda la información que nosotros hoy tenemos, pero se consideraban así, extranjeros y peregrinos, ciudadanos del cielo de paso por la tierra. Esperaban una patria mejor. Hermano, hermana, usted y yo esperamos una patria mejor, una patria celestial. Y de allá vendrá Jesús y nos llevará. No sabemos cuándo, pero esperamos una patria mejor, donde reine la justicia, la paz, donde ya no más dolor, no más muerte, no más lágrima, una patria mejor, completa seguridad. En este mundo anhelamos una mejor Guatemala y luchamos y oramos y hacemos lo que sea posible por una mejor patria, hablando humanamente. Pero quizá no sea posible sin la pretensión de ser negativo. Así que somos ciudadanos de la tierra, somos ciudadanos, del cielo, ciudadanos del cielo de paso por la tierra. Y por ello debemos ser diferentes, porque los que hemos creído en el Señor somos ciudadanos del cielo de paso por esta tierra. Por eso debemos ser diferentes. Dice Pablo en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora somos diferentes, hay nuevas ideas, nuevos pensamientos, nuevas acciones. Hay cosas diferentes. Debemos ser diferentes. El mismo apóstol Pablo en su carta a los Efesios 4, en el capítulo 4, verso 17, dice: esto requiero y demando en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya no más como aquellos viven. Ya no más como aquellos se comportan, como aquellos actúan. Ya no más. Porque los ciudadanos del cielo que estamos de paso por esta tierra somos diferentes, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo mantener la cordura cuando el mundo se viene abajo? Pues ser diferentes, vivir como Dios lo establece en su palabra. Así que quiero invitarles, hermanos y hermanas, a que busquemos un pasaje en la Biblia, en 2 Pedro, capítulo 3, en su verso número 10 al 18, dice la palabra del Señor en 2 Pedro, capítulo 3, versos 10 al 18, es donde vamos a
a ese pasaje que vamos a estudiar. Dice entonces la palabra del Señor de la manera siguiente. Primera o segunda Pedro 3, verso 10 al 18. Dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y el Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cómo mantener la cordura cuando el mundo se viene abajo? Bueno, por la información que hoy tenemos, por la información que hoy es fácil, que es accesible a nosotros, es que sabemos que la era atómica nació el 2 de diciembre de 1942 y nació en Chicago, en Estados Unidos. Luego, en agosto de 1945, la primera bomba atómica fue lanzada, como usted bien sabe, en la ciudad de Hiroshima, con un aproximado de 350,000 habitantes. Y cuando esa bomba fue detonada, mató instantáneamente a 70,000 personas. En noviembre de 1952, Estados Unidos explotó la primera bomba de hidrógeno en una isla pequeña en el Pacífico. Hoy los científicos han desarrollado la bomba de neutrón. Es lo más avanzado en armas nucleares. Usted se pregunta, quizás, ¿vamos a presenciar algo como esto? Las naciones y la sociedad que conocemos van a ser aniquiladas por una guerra atómica o neutrónica. Es la pregunta que nos hacemos. Bueno, nosotros creemos que Dios es quien va a apretar el botón. El control Dios lo tiene en su mano y Él va a apretar el botón de encendido. Entonces, hermanos, en 1 Pedro, en 2 Pedro digo, donde ya leímos en el capítulo 3, vamos a ver algunas cosas, algunas lecciones en este pasaje. Y entonces observemos el verso 10. 2 Pedro 3:10 dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos
y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Observa el pasaje. Dice: en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo. Dios los describe en este versículo. ¿Observa usted la palabra elementos? La palabra que se traduce elementos habla de componentes de una materia, que une la materia. Y posiblemente Dios está hablando acerca de la estructura atómica del universo, llamado los elementos. Los propios elementos, los componentes con los cuales se dividen la materia serán, dice, desechos. El verso dice que los elementos ardiendo serán desechos. Y la palabra ardiendo, hermanos, es un término que se usa en el ambiente médico y significa calor interno, fiebre, calentura. La Biblia dice que los cielos y la tierra están guardados o almacenados con fuego. Eso es lo que leemos en el capítulo 3, verso 7. Literalmente, los cielos y la tierra ahora mismo están almacenados con fuego. Y cuando todos los elementos sean desatados, se quemarán, y eso ocurrirá, mi hermano, mi hermana. Eso va a ocurrir. Todo será destruido. Todas esas construcciones que a veces nos hacen sentirnos vanidosos, se quemarán. Todo se quemará, dice la palabra. Nuestros templos bellos, que luchamos, trabajamos, nos esforzamos por levantarnos, y no es nada malo hacerlo. Todo, dice la palabra, será destruido. En el verso 11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Note, puesto que todas estas cosas han de ser desechas. Todo se acabará, todo será destruido. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, mire la palabra desecha. En este versículo, hermanos y hermanas, la palabra desecha significa desatar o soltar. ¿Recuerdan ustedes que Lázaro salió de la tumba envuelto en vendas y Jesús dijo: desatadle? Es la misma palabra, dicen los estudiosos, que es la misma palabra, desatadle. Es decir, estos elementos que constituyen la materia serán desatados. Existe algo que los mantiene unidos, pero que se desatará, dice la palabra del Señor. Vea el verso 3, verso 11. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Bueno, este versículo, hermanos y hermanas, este versículo dice algo muy importante y debemos prestarle atención, la atención debida. No es una pregunta, es una exclamación. El versículo nos está diciendo, o la palabra de Dios está diciendo, qué clase de personas debemos ser. ¿Qué clase de personas usted y yo debemos ser como hijos de Dios? Dice: ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? La palabra santa habla de nuestro carácter. Y piadosamente habla de nuestra conducta, de nuestra manera de vivir, de reaccionar, de comportarnos. Esa es la manera en que debemos vivir, hermanos. Esa es la manera que debemos vivir, sabiendo que todo va a ser destruido. Entonces, pero cuando se habla de santidad, muchos nos ponemos tal vez nerviosos. Si preguntamos a la iglesia, a la congregación, al grupo, cualquier grupo de la cristiandad, si les preguntamos: ¿cuántos quieren ser felices?
¿Cuántos desean estar saludables? ¿Cuántos desean tener riquezas? Todo el mundo levanta la mano. Queremos todas estas cosas. Y en cierta forma no es malo desearlas. Pero no muchos creyentes dirán, yo levanto la mano porque quiero ser santo. Así que el término santo pone un poco nervioso a los creyentes. Y a los no creyentes los ofende. Miremos el asunto. La palabra santo pone un poco nervioso a los creyentes. Y los que no son creyentes se sienten ofendidos. A este mundo no le gusta la palabra santo. Y a veces la iglesia del Señor, digo la iglesia del Señor en término general, a veces no le gusta escuchar la palabra santo. Cuando alguien se quiere burlar de usted, lo llaman santulón o lo llaman santurrón. ¿Verdad que sí? O ahí va el hermanito, o ahí va el que se hace tanto. No sé cómo le llaman. Pero cuando quieren burlar de usted, lo llamarán así. Porque a los creyentes no nos gusta mucho la palabra. Y los no creyentes se ofenden. La palabra ser santo significa estar separado, ser diferentes, apartarse para un propósito especial. Eso indica que usted y yo no nos pertenecemos a nosotros mismos. No, yo no soy mi propio dueño. Yo pertenezco al Señor. ¿Recuerdan aquel hermoso himno? ¿Ya pertenezco a Cristo? Bueno, esa es una verdad. Usted ya no se pertenece a sí mismo. Usted ahora pertenece a Cristo. Él es su dueño. Él es su amo. La santidad no es retirarse de la gente. Ay, es que yo ya soy santo, ya no me junto con la fulana, con el sultanito. Uy, qué miedo. No. Eso no, quizás sea un extremo. El ser santo significa ser diferente a las personas de este mundo. Eso significa ser santo. Usted y yo podemos estar rodeados, podemos estar en medio de un gentío de la sociedad, en términos generales, en el trabajo, en el estudio, en el comercio, en la calle, en el parque, etcétera, etcétera. Pero aún estando en medio de ellos, usted y yo podemos ser diferentes a ellos, en carácter, en la manera de vivir, porque el versículo nos dice qué clase de personas debemos ser. Así que, hermanos, está la palabra piedad en el verso 11. Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y la palabra piedad pues simplemente significa estar consagrado a Dios. Significa agradar a Dios. Si usted agrada a Dios, no importa a quién desagrade. Quizá va a desagradar a su amigo, a sus compañeros. Pero si usted agrada a Dios, no importa a quién desagrade. Pero si desagrada a Dios, no importa a quién agrade usted. Nosotros debemos ser, la Biblia dice, debemos ser piadosos. Es decir, agradar a Dios con nuestra manera de vivir. En cualquier lugar. Y ese es un reto grande para cada uno de nosotros. Debemos entender que nuestro reto, nuestra responsabilidad es agradar a Dios en nuestra manera de vivir, porque el texto nos enseña qué clase de persona debemos ser. Y la palabra manera, porque note, ahí está. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera? Ahí está la palabra manera. Y la palabra manera realmente significa de otro modo, hacerlo de este modo.
hacerlo de esta manera, hacerlo de otro modo. Eso es lo que significa. Significa de otro modo. Toda la idea de ser un extranjero, de un forastero, lo que Pedro está diciendo es que cuando nosotros, conociendo lo que somos y sabemos, no podemos ser como todos los demás. Cuando nosotros sabemos, cuando nosotros conocemos lo que somos, entonces no podemos ser como los demás. Manera. Ellos viven de esa manera, pero nosotros vivimos de otra manera. Ellos se comportan de tal manera, pero nosotros de otra manera. Somos diferentes. Así debemos comportarnos. Así debemos vivir cuando el mundo se viene abajo, en todo sentido. Entonces, Pedro nos ha dicho que somos extranjeros y peregrinos, somos ciudadanos del cielo, de paso por el mundo, y por ello debemos ser, hermanos, diferentes. Nuevamente la frase, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Como si fuéramos de otro mundo. Nuestra manera de vivir debe ser diferente. Debe ser diferente. Nuestro andar, nuestro vestir. Y no vamos a entrar en polémica en cuanto a eso, porque hay muchas cosas que considerar. Pero debemos ser diferentes en nuestro andar, en nuestro vestir. Hombres y mujeres, cristianos, hijos de Dios. Resumiéndolo todo, el apóstol Pablo dice que debe ser decentemente, decorosamente. Y según interpretemos esa palabra, es un gran mensaje. Diferentes en nuestra manera de vestir, de andar. Diferente en nuestra manera de caminar. Diferente en nuestra manera de hablar. Diferente en nuestra manera de reaccionar ante las diferentes situaciones de la vida. No estoy diciendo, hermanos y hermanas, que nosotros debemos ser raros. No, que Dios ni permita eso. Ya tenemos, me atrevo a decir yo, muchos creyentes raros. No digo raros, sino diferentes. Gente muy peculiar, gente que, bueno, ¿cómo mantener la cordura cuando el mundo se viene abajo? Ese es el tema de nuestra lección, de nuestra prédica, de nuestro estudio. Y el apóstol Pedro nos da 5 lecciones que quiere que usted y yo sepamos. Pedro nos dice que al saber lo que va a suceder, mire, Pedro nos dice qué es lo que va a suceder. Eso es exactamente lo que va a suceder. Dice que un día todo esto con lo que el hombre sueña, con lo que el hombre hace planes, con lo que el hombre ha vendido, su alma por alcanzar va a terminar. Dice que todo va a ser deshecha. Hoy hay gente que hasta vende su alma para lograr sueños, digamos así. Pero un día todo se va a terminar. Todo se va a destruir. Dice, han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Habla de nuestro carácter, de nuestra conducta. Y luego el apóstol Pedro describe esa conducta y sus 5, digamos así, componentes. ¿Qué clase de personas debemos ser cuando en este mundo todo se viene abajo? ¿Qué clase de creyentes debemos ser? Hermano, hermana, el apóstol Pedro nos señala eso. Veamos el verso 12, versículo 14. Estamos en 2 Pedro, capítulo 3. Dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios,
en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces, ¿qué clase de persona debemos ser? ¿O cómo debemos vivir? Usted y yo necesitamos ser una persona que espera. Debemos ser aquellos creyentes que esperan, que esperamos la venida del Señor. Porque dice, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Así que, mire la palabra esperar. Esa palabra espera significa anticipación, significa expectativa. Todo creyente debe estar esperando. Todo creyente debe estar esperando la venida de Jesús. Hoy, la venida del Señor, hermanos, la venida del Señor es inminente. ¿Qué queremos decir con esa palabra? Que va a suceder en cualquier momento. Nadie sabe el día y la hora, dijo Jesús, ni los ángeles, sino solo mi Padre. Es inminente, puede suceder en cualquier momento. Los creyentes debemos o deben estar esperando su venida hoy, porque la venida del Señor será inminente. En San Mateo capítulo 24, verso 36, Jesús dijo, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, de los cielos, sino solo mi Padre. Si alguna persona intenta poner fecha a la venida de Jesús, simplemente hágale saber este versículo. Mateo 24, 36. Que el día y la hora nadie sabe. Algunos ya, ¿qué ratos andan diciendo que, bueno, realmente hermanos, nadie sabe la hora? En Mateo 24, 38 Jesús dijo, pero porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. ¿Se da cuenta? Las personas que estaban llevando sus vidas como de costumbre, haciendo lo normal, viviendo al estilo de ellos, una vida así, rutinaria. Y de repente vino el diluvio y se los llevó. Y entonces fue demasiado tarde. Así que Pedro nos dice qué sucederá. Que eso sucederá de igual manera cuando Jesucristo regrese. Oigamos lo que dice Mateo 24, 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Usted no sabe el día, hermano. Usted no sabe la hora, hermano. Esta puede ser la hora. Nadie sabe cuándo. Jesús está diciendo que velemos. Jesús está diciendo que velemos. Alguien quizás puede estar pensando en este momento, o alguien dirá, hermano, usted dijo que lo esperáramos hoy. Bueno, nadie sabe la hora. El versículo dice, pero el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El apóstol Pedro nos dice que esperemos en cualquier momento la venida del Señor. Y es por esa esperanza que nos mantenemos puros. Es por esa promesa que está por cumplirse es que nos mantenemos puros. Jesucristo nos dice en Lucas 12, 33 al 36, está ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Esto significa estar listos para viajar. Hermanos, hermanas, un día viajaremos a nuestra patria celestial, porque usted y yo anhelamos una mejor patria. Sí. Y somos nacionalistas, somos guatemaltecos.
Y no es que compramos la nacionalidad, somos nativos, como se dice, pero esperamos una mejor patria y debemos estar listos para viajar. ¿Está usted listo para viajar? Como aquellos en Hebreos 11, que de lejos los saludaban confesando y esto y lo otro. Pero ¿qué es lo que los sostuvo a ellos? Ellos, dice, se sostuvieron viendo al invisible, porque esperaban una patria mejor. Debemos ser como siervos que esperan que su amo regrese de una fiesta. Ahora, dice Mateo 24:37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y luego en el verso 39 de Mateo 24 dice que, bueno, también es importante oír la lectura de los versos 40 y 41. Así que el cumplimiento de estos versículos, hermanos, pertenece al futuro. Pero hay lecciones para la iglesia, lo que nosotros queremos enfatizar o subrayar. Y es que Pedro estaba presente cuando el Señor dijo que tenemos que velar o estar preparados, esperando. Dice la Biblia, bueno, recuerdan ustedes la parábola, dice que debemos estar listos, esperando la venida del Señor en cualquier momento. Hermanos, no sabemos cuándo Jesucristo regresará, pero estamos esperando su venida. Así que entonces, usted necesita ser una persona que espera la venida del Señor. Y tenemos aún un tiempecito para analizar el verso 12 en la primera parte, 2 Pedro 3:12, esperando y apresurándoos para la venida del Señor. De alguna manera usted y yo debemos ser un cristiano, una persona que apresuramos la venida del Señor. Dice, apresurándoos para la venida. Note, esperando y apresurándoos para la venida. Y la palabra apresurándoos, hermanos, significa sencillamente apresurar su venida. Un gran estudioso digamos, del idioma griego, nos enseña o escribió, mejor dicho, que el término apresurándoos literalmente significa causar que el Señor o el día del Señor venga. Notemos. Yo creo que la oración es una de las cosas que hará que Jesús venga más rápido. ¿Qué fue lo que nos dijo Jesús? Que oráramos en Mateo 6:10. Jesús nos enseña a orar. Dice, venga tu reino. Padre nuestro estás en los cielos. Y agrega, venga tu reino. Y hermano y hermana, esto sucederá. Nada puede detenerlo. Nada puede detenerlo. Nos dice que oremos para que suceda. Entonces Dios implora las oraciones de su pueblo para resaltar su obra y nosotros podemos apresurar la venida de Jesucristo al orar por ello. Venga tu reino. Esa es la razón por la cual la Biblia termina con una oración en Apocalipsis. Sí, ven Señor Jesús. Otra forma, dicen los estudiosos, que acelerar la venida de nuestro Señor Jesucristo es a través de la evangelización. La Biblia dice aquí que la única razón por la que Jesucristo no ha venido todavía es porque espera que más personas sean salvas. Bueno, leamos el verso 15, 2 Pedro 3. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Notemos. Qué importante es eso. Y dijimos ahí, hermanos, que en la lectura de este versículo 15,
Es importante. El Señor no tarda en cumplir su promesa, sino que es paciente para con nosotros. ¿Y qué es la paciencia de Dios? Dice, Él no quiere que nadie perezca. Su paciencia es para la salvación. Hay un número conocido solo por Dios. Hay un número conocido solo por Dios. Y cuando esa última persona se salve, entrará a la plenitud de los gentiles y Jesús regresará por su iglesia. Tal vez hoy se salve la última persona de la iglesia. Tal vez hoy se salve la última persona del barrio, del pueblo, de la aldea, de la colonia. Nadie lo sabe. Esa es la paciencia del Señor. Entonces, hermanos, el apóstol Pedro nos dice, nos enseña cómo debemos ser. ¿Cómo debemos ser? ¿Cómo debemos actuar cuando el mundo se viene abajo? Así que, entonces necesitamos ser una persona, digamos, que apresura de alguna manera la venida del Señor, pero no en el sentido de que le vamos a decir, Señor, ven ya, apúrate. No, no. Así que, hermanos, vamos a ver aquí el verso 14, dice, en donde estamos, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Una tercera cosa que el apóstol Pedro quiere enseñarnos es que nosotros como cristianos necesitamos vivir por su venida, por la venida del Señor. ¿Cómo debemos vivir por su venida? Bueno, en primer lugar, nuestra vida debe ser sin mancha, debe ser irreprensible. Yo quiero que Él me halle haciendo el bien. Yo quiero que Él me halle sin culpa, que Él me halle haciendo el bien. No dice sin pecado. Ahora, recuerdan que el apóstol Juan en su primera carta dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. El texto no dice que debemos estar sin pecado. Dice que debemos vivir irreprensibles, sin culpa. Ahora, podemos ser irreprensibles, podemos ser sin culpa. ¿Y qué significa vivir sin culpa? Es vivir con un corazón que anhela a Dios, un corazón que ama a Dios, un corazón que sirve a Dios, un corazón que confiesa sus pecados, donde no existe culpa o pecado que no hayamos confesado, ni del cual nos hayamos arrepentidos. Eso significa vivir sin culpa. Por eso tenemos que confesar nuestros pecados. Y una vez que los confesemos, pues tenemos la promesa del Señor, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Pero también viene o se añade otra responsabilidad, como dice el sabio en Proverbios. Dice que el que confiesa y se aparta. Así que no basta confesar, hay que apartarnos. No se vale que cada poco estemos reconciliando en la iglesia, cualquiera sea su iglesia donde usted va. Que se reconcilia porque vivió mal y al mes, 2 meses, 3 meses está haciendo lo mismo. No, eso no se vale. Hay que apartarse del pecado. Eso es vivir sin culpa. Cada día confesarle a Dios nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras ofensas, arreglar las cuentas con Él. Entonces, y el apóstol Pedro dice que también debemos vivir en paz. Notemos, porque dice ahí, irreprensibles en paz. O sea que debemos vivir en paz, que Dios nos halle en paz. Eso significa en paz con Dios. Debemos estar en paz con Dios
El pecado nos enemista, digamos así, crea enemistad entre nosotros y Dios. Por eso tenemos que arreglar las cuentas con Dios. Y si amamos el mundo más que a Dios, nos constituimos enemigos de Dios, dice la Biblia en Santiago. Entonces, vivir en paz significa en paz con Dios, en paz con los hermanos, en paz con las hermanas, en paz con el prójimo. Qué importante. Yo estoy bien con Dios, pero no le hablo al sutano y a mengano o a la fulana. No. Si decimos que estamos en luz y mentimos, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, vivir en paz significa, repetimos, en paz con Dios, en paz con nuestros hermanos, con nuestras hermanas en Cristo, pero también quiere decir serenidad, serenidad. Una lección como esta, como ya dijimos anteriormente, hace un rato, nos pone nerviosos a muchos creyentes, pero no es para estar turbados, hermanos. Lo que estamos diciendo hoy que nos sirva de consuelo para darnos paz. ¿Saben por qué tenemos paz? Porque somos los únicos que realmente sabemos lo que va a pasar. No nos atormentamos. Y la gente puede decir lo que se le dé la gana y inventar cosas, como hoy lo han hecho con el COVID. Que se comenta y se dice de todo. Y la gente alarmada, turbada la gente, desorientada la gente. Pero nosotros tenemos paz. Porque somos los únicos que realmente sabemos lo que va a pasar. No porque seamos adivinos o brujos o algo así, sino porque el futuro de la iglesia está escrito en la Biblia. Sabemos lo que va a pasar. Sabemos qué le espera a la iglesia. Sabemos qué le espera a la iglesia. Y eso nos mantiene tranquilos. No nos alarmamos, no nos turbamos, no nos confundimos, no vivimos desorientados. Por eso gracias damos a Dios, porque Él a través de su palabra ha dejado escrito lo que va a suceder con la iglesia. Entonces, hermanos, hemos estado o estamos entonces aquí analizando acerca de, como dijimos, de nuestro tema, cómo mantener la cordura cuando el mundo se viene abajo. ¿Qué clase de persona debemos ser? ¿Cómo debemos andar? En santa y piadosa manera de vivir irreprensibles. Necesitamos esperar la venida del Señor. Necesitamos apresurar la venida del Señor y necesitamos vivir por la venida del Señor. Así que, si Dios lo permite, vamos a continuar en esta reflexión en la próxima oportunidad. Y por hoy les decimos que, hermanos, no tengamos miedo. Sabemos lo que va a pasar. Y por eso estamos tranquilos. Sabemos lo que va a pasar. Sabemos qué es lo que le espera a este mundo sin Dios. Este mundo que no abraza a Dios, que no busca a Dios, que no se acoge a Dios. Sabemos qué va a pasar. Y sabemos qué le espera a la iglesia. Y que eso nos dé serenidad, nos dé tranquilidad, nos dé fortaleza, nos dé ánimo y reconozcamos que somos peregrinos en este mundo y que anhelamos y que un día estaremos en una mejor patria para gloria del Señor. Así que saludos, ánimo, les animamos en el nombre del Señor a que siga leyendo la Biblia. Siga leyendo la Biblia. La Biblia nos revela todo lo que va a pasar y no necesitamos inventar nada ni andar creyendo cosas, filosofías humanas, ¿verdad?
Así que gracias por su atención y esperamos que en la próxima pues también nos acompañe. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra y ayúdanos, Señor, a vivir esa vida que tú quieres que vivamos, Señor. El apóstol Pedro hoy nos ha enseñado que acerca de la persona que debemos ser, Señor. Ayúdanos a ser esa persona, ese cristiano que realmente debemos ser, Señor. Danos paz, danos tranquilidad. Ayúdanos a seguir confiando en tu palabra. Gracias porque sabemos nosotros qué es lo que va a pasar, porque tú lo has revelado en tu palabra. Y eso que siga dándonos paz, tranquilidad a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra alma, Señor. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén.